Me llamo Vivian Kwan. Tengo 31 años y el día de mi boda caminé sola hacia el altar. No porque yo lo eligiera, sino porque mi padre eligió a mi hermana en su lugar. Lo hizo justo frente a mí. La marcha nupcial ya había comenzado. Mi hermana estaba de pie en la entrada con el brazo enlazado al de él, la cabeza inclinada de esa forma que siempre usaba cuando quería parecer frágil. Mi madre me sujetó de la muñeca antes de que pudiera moverme. Su agarre fue más fuerte de lo que esperaba. Está pasando por una ruptura, susurró. No lo hagas más difícil. Me quedé ahí, sola en el umbral, con mi vestido, sosteniendo un ramo de peonías blancas que se sentía más pesado cada segundo. Entonces, un hombre dio un paso al frente desde el borde del pasillo. No lo reconocí. Me ofreció el brazo sin decir palabra. Con calma, con suavidad, como si lo hubiera estado ensayando durante años. Cuando mi padre se giró desde el altar y vio de quién se trataba, la sangre se le fue del rostro por completo. El salón se quedó en silencio y luego dejó de estarlo. Soy Vivian. Esta es la historia del hombre al que mi padre intentó borrar durante 24 años y de lo que pasó el día en que volvió a entrar en mi vida. Regresemos al principio. Quiero ser precisa sobre qué clase de familia éramos, o mejor dicho, qué clase de familia parecíamos desde afuera. Una casa de 4 habitaciones en un suburbio tranquilo de Columbus. Mi padrastro, Gerald, tenía un puesto de trabajo con un título que sonaba impresionante en las cenas. Mi madre organizaba todo, las fiestas, los pasteles de cumpleaños, los horarios escolares, con una precisión que no dejaba espacio para nada imprevisto, incluyendo los sentimientos. Gerald Hartman no era mi padre biológico. Lo he sabido toda mi vida. Lo que no sabía, lo que no se me permitía saber, era cualquier cosa real sobre el hombre que sí lo era. La historia que me contaron era simple. Mi padre biológico se había marchado antes de que yo cumpliera 2 años. Tenía un problema con la bebida. Había sido inestable. Los tribunales lo habían declarado no apto y él había renunciado a sus derechos sin oponer resistencia. Limpio, definitivo, contado con esa calma que desalienta cualquier pregunta adicional. Tenía 5 años cuando mi madre se casó con Gerald, 7 cuando él me adoptó legalmente. No recuerdo que me hayan preguntado cómo me sentía al respecto. Recuerdo que me dijeron que diera las gracias. Mi hermana llegó cuando yo tenía 8 años. Llegó de esa manera en que llegan algunos niños, como un reinicio suave para todos los demás. Gerald sonreía más, mi madre reía más. Y comencé a entender, sin tener aún las palabras exactas, que mi función dentro de la familia era distinta a la de ella. A ella la amaban, a mí me administraban. No lo digo con amargura. Me tomó mucho tiempo encontrar la palabra correcta, pero eso era exactamente lo que pasaba. Me fui a estudiar enfermería a los 18 años y nunca volví a vivir ahí. No fue algo dramático. Simplemente resultó obvio. Como suelen ser ciertas cosas una vez que has estado afuera, el tiempo suficiente para ver la forma real de lo que dejaste atrás. Construí una vida en Cincinnati. Me convertí en enfermera de cuidados intensivos. Ese tipo de bondad que nace de aprender muy pronto a leer una habitación, a mantener la calma cuando todo se derrumba, a sostener la mano de alguien sin que se trate de ti misma. Las salas del hospital me enseñaron mucho, pero honestamente, ya había aprendido casi todo antes de pisar un hospital por primera vez. Iba a casa en Navidad cuando podía. Llamaba en los cumpleaños. Mantenía lo que mi madre llamaba una conexión y lo que yo, en privado, consideraba una distancia cuidadosamente calculada. La cercanía justa para mantener la paz, sin llegar a dejarme arrastrar. Entonces conocí a Bennett. Bennett Marsh era defensor público, paciente de una manera que rozaba la terquedad, curioso por todo, y absolutamente incapaz de salir de una habitación sin asegurarse de que todos ahí estuvieran bien. Me hacía reír, y lo más importante, me hacía sentir que no tenía que fingir estar bien todo el tiempo. Estuvimos juntos 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Lo hizo en casa,
en nuestra cocina, un domingo por la mañana, sin público, sin ceremonia, solo él, un anillo y esa calidad específica de silencio que significa que alguien no va a irse a ningún lado. Dije que sí de inmediato. La planeación de la boda fue donde las cosas empezaron a resquebrajarse. Mi madre estaba ansiosa por ayudar. Gerald se ofreció a pagar el salón, lo cual parecía generoso hasta que entendí que eso implicaba que esperaba opinar en cada decisión. Mi hermana asumió que sería dama de honor, luego dama de honor con privilegios y después prácticamente coplanificadora. Accedí a más cosas de las que debía, como suele pasar cuando has pasado toda la vida calculando cuánto cuesta la paz. Pero hubo algo en lo que no cedí. Le pedí a Gerald que me entregara en el altar. Dijo que sí, sin dudar, sin condiciones. Estaba en su cocina con un vaso de whisky en la mano y lo dijo sin perder el ritmo. Y en ese momento se veía como el padre que yo había pasado 31 años intentando creer que tenía. Construí toda la ceremonia alrededor de ese sí. Bennett conocía mi historia mejor que nadie. Escuchaba como siempre lo hacía, sin intentar arreglar nada, sin llenar los silencios. Pero en las semanas previas a la boda, a veces ponía una expresión particular cuando hablábamos de mi familia. Una quietud cuidadosa, como alguien que balancea algo que no quiere derramar. Lo noté y le pregunté qué pasaba. Él decía, nada. Solo te amo. Y yo lo dejaba pasar cada vez. Ya tenía suficiente con lo que estaba manejando. No sabía entonces todo lo que él estaba cargando. Esto es lo que sabía sobre Thomas Hale. Escuché su nombre exactamente una vez, por accidente. Tenía 9 años, buscando unas tijeras en un closet del pasillo, y encontré un sobre de papel manila con un remitente que no reconocí, dirigido a mi madre, con una letra que jamás había visto. Gerald apareció en la esquina del pasillo y me lo quitó de las manos en un solo movimiento fluido. No gritó, solo me miró y dijo, «Eso no es para ti», y luego lo guardó en algún lugar que nunca encontré. Esa noche le pregunté a mi madre quién era Thomas Hale. Dijo, «No era nadie». Lo dijo de esa manera en que se pronuncia una palabra a la que no se le quiere dar peso. A los 14 años lo intenté de nuevo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo que mi padre biológico había sido un hombre difícil, que había tomado malas decisiones, que los tribunales lo habían evaluado todo y decidido en mi mejor interés, que Gerald era mi padre ahora y lo había sido desde que yo tenía 7 años, y que eso era lo importante. No fue cruel al decirlo, solo estaba cerrada, de esa manera en que alguien se cierra después de practicarlo durante años. Dejé de preguntar, esto es lo que realmente sucedió. Lo fui conociendo en fragmentos, y lo contaré tal como lo recibí. Thomas Hale y mi madre se conocieron a principios de los años 90. Estuvieron juntos 3 años, felices de esa manera tranquila y sencilla que no da para buenas historias porque nada sale mal. Mi madre me ha dicho desde entonces que lo amó abiertamente, sin disculparse por ello. Lo más honesta que la he escuchado ser jamás sobre cualquier tema. Nací en 1994. Thomas estuvo presente de forma constante, aparentemente feliz. Armó mi cuna él mismo, con un kit desarmado que compró en una ferretería, y le dedicó un fin de semana entero a montarla. No lo supe hasta los 31 años. Se separaron cuando yo tenía casi 2 años. Thomas siguió involucrado. Cruzaba la ciudad todos los viernes para recogerme, sin falta. Enviaba manutención antes incluso de estar legalmente obligado a hacerlo. Por cualquier medida posible, era un padre que se esforzaba. Entonces, apareció Gerald. Mi madre tenía 27 años y estaba sola de una manera que una niña pequeña no puede remediar. Gerald era atento y hablaba del futuro con una certeza que ella no había sentido en mucho tiempo. Se enamoró. Le creo eso. Lo que ya no puedo creer es que ella entendiera lo que Gerald haría después. Cuando yo tenía 6 años, Gerald buscó la custodia legal completa. El argumento presentado fue que Thomas era un padre no apto. La evidencia incluía testimonios de 2 personas que lo describían como errático, dependiente del alcohol y ocasionalmente amenazante. Esos testigos mentían.
No lo supe durante 25 años. Thomas, que no podía pagar al abogado que Gerald había contratado, se sentó en aquella sala con un defensor público que tenía otros 17 casos, y vio cómo pintaban un retrato falso de sí mismo sin poder detenerlo. Perdió la custodia, perdió el derecho de visita, y a través de un proceso posterior de terminación, perdió incluso sus derechos parentales, arrebatados sobre la base de un expediente fabricado. Fue borrado legal y oficialmente por completo. Me contó después que se quedó parado afuera del tribunal durante mucho tiempo cuando todo terminó. No sabía a dónde ir. Tenía una camioneta, un trabajo construyendo gabinetes en el lado oeste de la ciudad y un departamento de una habitación que todavía tenía un dibujo mío pegado en el refrigerador, sostenido por un imán que decía «Ohio es para los enamorados», que había comprado en una gasolinera porque me hacía reír. Condujo a casa, guardó el dibujo, guardó todo. Nunca dejó de intentar encontrarme. Contrató a un investigador en 2009 que localizó una dirección. Se envió una carta. Fue interceptada. Escribió cartas durante años después, cartas que terminaban en otro lugar o en ningún lugar. Guardaba las copias en una caja de zapatos. 8 meses antes de mi boda, mi madre entró a mi cocina y me lo contó todo. Se sentó frente a mí y lloró, no de manera dramática, sino de forma constante, como llora la gente que ha cargado algo tanto tiempo que el peso ya forma parte de ellos. Me dijo que se había enterado de los testigos falsos en 2006. Gerald mismo se lo había confesado. Él pensó que eso la haría sentir segura. Pensó que ella lo vería como una forma de protegernos. Ella había vivido con ese secreto durante 20 años. «Lo siento, Vivian», me dijo. «Sé que no es suficiente». Tenía razón, no era suficiente, pero fue lo primero verdadero que me había dicho jamás sobre todo esto, y eso cambió todo lo que vino después. No se lo conté a Bennett de inmediato. Todavía estaba procesándolo, sin saber bien qué forma tenía. Pero él notó que yo cargaba algo nuevo. No presionó. Simplemente se quedó a mi lado con eso, como siempre lo hacía. Lo que yo no sabía, lo que no sabría hasta llegar a aquel umbral, era que 6 semanas antes de la boda, Bennett había llegado a casa una tarde después de haber conocido a Thomas Hale. Mi madre había estado en contacto con Thomas desde octubre del año anterior. Le había contado sobre la boda en febrero. Le dio el lugar, la fecha, la hora, y le preguntó si quería asistir. Él dijo que sí de inmediato, sin dudarlo. No me lo dijeron. Mi madre tomó esa decisión deliberadamente. Después me dijo que no sabía si yo lo permitiría, y temía que si yo decía que no, terminaría arrepintiéndome. Dijo que me había visto pasar toda mi vida protegiéndome de las cosas que dolían. Y sabía, por experiencia propia, que a veces la protección no es más que distancia disfrazada con otro nombre. Probablemente tenía razón. Probablemente habría dicho que no, y probablemente me habría arrepentido. Eso no lo resuelve del todo, pero es donde estamos. La noche antes de la boda, Bennett tomó mis manos y dijo: «Hay cosas en marcha que creo que van a salir bien. Necesito que confíes en mí». Lo miré fijamente. Esa es, sin duda, la frase menos tranquilizadora que me has dicho jamás. Casi sonrió. «Lo sé, lo siento. Solo confía en mí». «Está bien», dije, porque sí confiaba en él, aunque no dormí bien esa noche. La mañana de la boda, mi madre me trajo té sin que se lo pidiera y sostuvo mis manos un momento más de lo necesario al entregarme la taza. Me miró como si estuviera memorizando algo. Como alguien que se despide o saluda por mucho tiempo, no podría decir cuál de las dos cosas. «Te ves hermosa», dijo. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Nada», dijo. «Te amo. Eso es todo». Comenzó la marcha nupcial. Gerald estaba en la entrada, mi hermana a su lado, el brazo enlazado al de él, la cabeza inclinada de esa forma que siempre usaba cuando quería parecer frágil. Y entonces entendí lo que estaba pasando. Mi madre se acercó y me sujetó de la muñeca antes de que pudiera moverme. «Está pasando por una ruptura. No lo hagas más difícil».
Me quedé ahí, sola en el umbral, con mi vestido, y por un instante volví a tener 9 años, sosteniendo un sobre de papel manila y escuchando que eso no era para mí. Entonces un hombre dio un paso al frente desde el borde del pasillo. Tenía poco más de 50 años, canas en las sienes. Llevaba un traje oscuro que parecía comprado recientemente, con cuidado. Me ofreció el brazo sin decir palabra, sin explicación, sin disculpa, solo la oferta, firme y silenciosa, como si la hubiera ensayado durante años. Y algo dentro de mí supo antes de que el resto de mí lo alcanzara. Tomé su brazo. Cuando Gerald se giró desde el altar y vio quién caminaba a mi lado, la sangre se le fue del rostro por completo. El salón se quedó paralizado. La música siguió sonando y caminamos. No recuerdo cada paso. Recuerdo el peso del ramo. Recuerdo el sonido de la sala. Recuerdo a Bennett al final del pasillo y cómo su rostro hizo algo complicado y tierno al vernos llegar. Recuerdo llegar al frente y a Thomas inclinándose muy cerca para decirme en voz baja: «He estado intentando llegar hasta aquí durante mucho tiempo». No pude hablar, así que solo le apreté el brazo. Gerald se fue antes de que terminara la recepción. No se despidió de mí. Le dijo algo a mi madre al salir que ella no me ha contado y que yo no le he insistido en preguntar. Algunas cosas pueden esperar. Mi madre se sentó con Thomas en una mesa del rincón por más de 1 hora. Los observé desde el otro lado del salón. No sé qué se dijeron, pero ella lloraba y él asentía. Y en un momento ella puso su mano sobre la mesa y él la cubrió con la suya. Bennett me encontró observándolos. Puso su brazo alrededor de mis hombros. «Perdón por ocultártelo», dijo. «No quería quitarte la decisión, pero tampoco sabía cómo pedirte algo tan grande en medio de todo lo demás». Me recosté sobre él. «Tú lo sabías antes que yo», asintió. «Tu mamá me llamó. Necesitaba a alguien que ayudara a asegurarse de que él entrara por la puerta. No estaba segura de poder hacerlo sola». Lo miré. «Eres un hombre muy extraño y muy bueno». Me besó la sien. «Te veías hermosa caminando por ese pasillo», le dije. «Tuve un buen compañero». Thomas y yo nos hemos visto 4 veces desde la boda. Tomamos café, hablamos con cuidado. Somos 2 personas que se perdieron 29 años y que ahora navegan esa geometría con honestidad, aunque no siempre con facilidad. Todavía conserva el dibujo. Lo trajo a nuestro segundo encuentro dentro de una funda transparente y lo puso sobre la mesa entre nosotros sin decir nada. Era una casa con un sol en la esquina y 2 figuras de palitos frente a ella, una pequeña, una alta. La figura alta tenía debajo una leyenda escrita con la letra torcida de una niña de 4 años. Decía: «Mi papá». No estoy contando esta historia porque haya terminado de forma perfecta. La cuento porque pasé 31 años creyendo una historia que alguien más había escrito sobre mí. Y el día en que finalmente dejé que alguien me entregara algo real, aunque fuera en un umbral, aunque fuera sin aviso, cambió lo que yo creía posible. Caminé hacia el altar con mi padre. Tarde, pero no demasiado tarde. Así es la verdad. No siempre llega a tiempo, pero cuando llega, no necesita invitación. Simplemente da un paso al frente, ofrece su brazo, y tú te sostienes de él.